La sacudí con violencia. La estrellé contra el suelo. La azoté de nuevo y la golpeé de la forma más brutal. Entiendo, ¿cuántas veces exactamente? 2 veces, tal vez. Solo 2 veces. Cuando el detective Caleb fue movilizado, la alerta sonaba a una emergencia médica de rutina. Una niña herida en Piqua, en el condado de Miami, Ohio. Pero en el instante en que pisó la escena, un escalofrío le advirtió que algo andaba muy mal. Y mientras más de cerca observaba, más rápido se desmoronaba toda esa farsa. La pequeña tiene moretones en la frente. No logramos distinguir si es una herida reciente o un trauma del pasado. No ha reaccionado en absoluto. Estuvo inconsciente durante todo el trayecto. Así que estamos a ciegas. No sabemos si fue culpa de la niñera o si ya venía así de antes. Exacto, sí. La niñera jura que no vio ningún golpe. O bueno, que apenas notó un pequeño hematoma antes de acostarla. Pero tiene toda la frente completamente inflamada. Mientras la ambulancia llevaba a la niña al hospital, los detectives debían cazar al verdadero culpable. Varias personas tuvieron acceso a la bebé ese maldito día. Y cualquiera de ellos podría estar ocultando un oscuro secreto. Hasta que un giro inesperado hizo pedazos el rumbo de la investigación. Lo que están por presenciar fue extraído directamente de las cámaras corporales, los informes oficiales y las sombrías llamadas desde la prisión. El detective Caleb Mon llega a la escena para apoyar en una revisión de bienestar. Luego de que una niñera reportara que una bebé de 1 año aún respiraba, pero no despertaba. Dentro de la ambulancia de rescate de Piqua, sus ojos se topan con el cuerpo de la niña, inmóvil como una piedra. Los paramédicos le señalan los brutales moretones marcados en su frente y una hinchazón en sus labios, heridas que según ellos gritaban la palabra abuso. La encontraron tirada sobre una cobija, abandonada junto a la base de la cama, justo antes de ser trasladada a toda velocidad al centro médico de Upper Valley y ser preparada para un traslado de emergencia al hospital infantil de Dayton. Hola. Sí, de acuerdo. ¿Puede relatarme paso a paso qué demonios ocurrió aquí? Él la acostó para su siesta a eso de las 12:30 más o menos. Probablemente a las 11 y algo. Ha estado durmiendo profundamente. Es una bebé muy inquieta. No pudo tomar su siesta esta mañana, así que la acostamos. Los otros niños que cuido la estaban alterando demasiado. Estaban haciendo muchísimo alboroto. Y yo he estado vigilándola de cerca. Entré a revisarla como unas 8 veces. Siempre estaba respirando, solo recostada en su lugar. Es que hasta le mandé una foto a su madre y le dije que seguía en el mismo sitio, simplemente durmiendo. Estaba todo oscuro ahí dentro. Ni por un segundo imaginé que pasaba esta pesadilla. Y luego es normal que ella duerma por tanto tiempo. La niñera le jura a los oficiales que vigiló a la bebé unas 8 veces a lo largo de toda la tarde. A las 2:40 de la tarde le envió una foto a la madre, mostrando que la niña seguía en la misma y exacta posición. Alrededor de las 3:10 de la tarde entró a la habitación para despertarla de una vez por todas, porque la abuela ya venía en camino para recogerla. Fue entonces cuando la cruda realidad la golpeó. La pequeña no reaccionaba en absoluto. Llamó a Michael primero, y un segundo después marcó con desesperación al 911. ¿Pudo confirmar con certeza que la niña aún respiraba? Sí, ella respiraba. Su respiración parecía completamente normal. ¿Lloraba cuando la puso a dormir? Verá, sufro de una ansiedad terrible cuando los niños se quedan dormidos bajo mi cuidado. Por eso me asomo a verlos cada maldito segundo. Siempre me aseguro de que respiren bien, incluso con mis propias hijas y todo eso. Últimamente estaba muy congestionada y me pregunto, no lo sé, ¿acaso se asfixió por no poder respirar? Claro, ella estaba descansando sobre su espalda, aunque su posición favorita era boca abajo. Ya no sé qué creer. Esa marca oscura en su cabeza es de tantas veces que se cae. Es una niña que apenas camina y tropieza bastante. Ya veo. Pero dígame algo.
¿Hoy fue la primera vez que sus ojos captaron ese golpe en su cabeza? Bueno, siempre tiene alguna marca. Pero le juro por mi vida que esas no estaban ahí esta mañana. Por eso estoy atrapada en esta duda. Mi esposo dijo que los otros niños estaban lanzando cosas por el aire. Incluso recurrí a mis cámaras de seguridad, aunque ya planeaba hacerlo de todos modos, solo para despejar mis sospechas. Bañado en un sudor frío, el hombre intenta justificarse. Explica que su mujer suele cuidar a varios niños bajo este mismo techo. Según su versión de los hechos, los pequeños corrían descontrolados y la bebé parecía perturbada por el ruido. Él asegura que la trasladó a la habitación contigua, una excusa perfecta para alejarla del caos. Sigo sin saber si los mayores fueron capaces de golpearla o hacerle algo peor. Pero no tenemos objetos contundentes a la vista. Solo un puñado de niños jugando. La mirada del oficial penetró su alma. Le parecieron hematomas frescos o heridas que ya llevaban tiempo en su piel. Los hematomas tenían un tono violáceo. Sí, un púrpura muy oscuro. La mujer lanza un detalle que hiela la sangre. Afirma que encendió la luz en el preciso instante en que fue a revisarla. Normalmente esta niña tiene el sueño ligero y estalla en llanto ante extraños. Pero en esta ocasión, solo hubo un silencio sepulcral. Además, el rostro de la pequeña estaba cubierto por una palidez aterradora y anormal. También declara que siempre envía pruebas fotográficas a la madre con el más mínimo rasguño que sufra la menor. Pero su mente se queda en blanco al explicar la aparición de estas marcas. Sí, ella estaba justo ahí, abandonada en el frío suelo. La dejé en el piso a propósito, para que no cayera al vacío y se partiera la cabeza. Como ya le dije, esta criatura es un torbellino de inquietud. Jamás se queda quieta ni por un segundo. Entendido. Ahora necesito que me señale con exactitud dónde estaba descansando la pequeña. Sí, exactamente aquí, sobre este cúmulo de mantas. Bien, centrémonos en esas sábanas. Yo misma le construí un nido improvisado. Como le dije, una barrera para protegerla, porque esa de allá es la cama de mi hija. De acuerdo. Y me niego a ponerla en mi propia cama. El terror a que caiga al suelo me lo impide. Así que cuando los demás se volvieron un caos incontrolable, mi esposo asegura que arrastró su pequeña cama hasta este rincón. Me mandó un mensaje de texto. Traje su cama y la recosté aquí. Todo está bajo control. Y ella simplemente sollozó. La verdad, ella no soporta mucho su presencia. Antes solían llevarse bien, pero luego... no lo sé. Algo se rompió de repente. Casi siempre rechaza la compañía de cualquier figura masculina. Lo capto. Cortando la tensión con un cuchillo, el oficial exige los datos de la criatura, su nombre completo, el día que llegó a este mundo, y si sus verdaderos padres ya conocen esta pesadilla. Con un hilo de voz, la mujer confirma que ya han sido alertados. Al ser cuestionada por su paradero, ella revela que el padre biológico se encuentra a miles de kilómetros de aquí, atrapado en el estado de Alabama. Parece un fragmento inofensivo de información, pero en la mente del detective, esto recorta brutalmente la lista de sospechosos de este fatídico día. Antes de darle la espalda a ese infierno, el oficial graba en su mente la identidad de cada alma presente. En el instante en que el detective Caleb abandona esa tétrica morada, el destino lo arrastra sin tregua hacia el centro médico del Valle Superior. Convocado por los bomberos de Piqua, el equipo médico le entrega un reporte y en un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera se vuelve asfixiante. Con el semblante destrozado, señalan los hematomas grabados en la frente de Bian y una hinchazón macabra profanando sus pequeños labios. Las heridas no mienten, susurran la sombría historia de un abuso desgarrador, destrozando por completo la teoría de un simple accidente. Y es en este preciso y espeluznante latido cuando el caso da un giro hacia el mismísimo abismo. Una horda de detectives invade la clínica. Lo que inició como una alerta médica rutinaria acaba de mutar en un escenario horripilante y mortal. Mientras tanto, entre las gélidas paredes del hospital, el ambiente en el hospital era asfixiante, mientras los detectives Kohler y el teniente Weber cruzaban las puertas. El equipo médico preparaba a la pequeña para un traslado crítico en helicóptero hacia el Hospital Infantil Dayton. Con el tiempo en su contra,
Kohler guió a Tori, la destrozada madre, hacia una sala de conferencias aislada. Mientras tanto, Weber interceptó al equipo de enfermeras para extraer cada detalle vital. «Por favor, no sé qué le pasó a mi bebé», sollozó la madre. «Tranquila, respira profundo. Empecemos con su nombre», pidió el detective con voz firme. «¿Dónde estabas cuando todo ocurrió?» «¿En el trabajo?» «Sí, en mi turno. Mi niña estaba a cargo de su niñera». «Necesito la línea temporal exacta. ¿A qué hora saliste de casa?» «A las 5:30 de la mañana». «Espere, ¿qué fue ese sonido?» «Sí, la dejé exactamente a las 5:30 de la mañana. Mi turno comienza a las 6 en punto». «Entiendo. Así que usted misma la entregó, ¿correcto?» «Sí, en la casa de la niñera». Tori, con las manos temblorosas, confesó que había estado intercambiando mensajes con ella durante todo el día, hasta que el reloj marcó las 2:40 de la tarde, cuando recibió una misteriosa fotografía. En la imagen, su pequeña hija yacía inerte, aparentemente hundida en un sueño profundo. La mirada del detective se afiló. ¿La niña sufre de alguna condición médica oculta? Cualquier detalle, por mínimo que sea, solo tiene el frenillo labial corto. Eso es absolutamente todo. ¿Frenillo labial? ¿A qué se refiere exactamente? Es cuando el tejido que conecta el labio con la encía es demasiado rígido. Una anomalía menor, nada grave. Entendido. Pero, ¿qué hay de su cuerpo? ¿Notó moretones o marcas extrañas recientemente? ¿Marcas en su piel? Dios mío, un segundo. Déjeme revisar mi teléfono. Tengo los registros del Día de Acción de Gracias. Mira aquí. Este pequeño rastro amarillento es de esa fecha. Y esta otra fotografía es de ayer. Se la tomé apenas ayer por la tarde. Con desesperación, la madre deslizó la pantalla de su celular frente a los ojos escrutadores del detective, mostrando la evidencia de un pequeño hematoma antiguo, totalmente ajeno a esta nueva tragedia. En ese preciso instante, la temperatura de la sala pareció caer en picada. Mientras el detective Kohler profundizaba en el interrogatorio, hablemos claro, ¿quién es exactamente ese tal Michael? Es su esposo, el marido de la niñera. ¿Y qué tanto conoce a este sujeto en realidad? Fuimos compañeros en la escuela secundaria. Nuestros caminos se cruzaron hace años. Eso es todo el vínculo que tenemos. Bien. Y desde su perspectiva como madre, ¿nunca notó un aura siniestra o un comportamiento perturbador al recoger a su hija? Su voz tembló. Mi niña no soporta a Mike. Le tiene un rechazo absoluto. Al principio parecía tolerarlo, pero de un día para otro, algo se quebró dentro de ella. Ahora, con solo ver su sombra cruzando la puerta, estalla en un llanto de puro terror. El detective entrecerró los ojos. ¿Ese tal Mike tiene hijos propios? Sí, los tiene. Perfecto. ¿De cuántos niños estamos hablando en esa casa? Tienen uno en común y cada uno trajo otro de sus relaciones pasadas. Son 3 niños bajo ese techo. Piense muy bien su respuesta. ¿Alguna vez lo vio cruzar la línea hacia el abuso físico? ¿Aplicar demasiada fuerza bruta contra la pequeña en algún momento? No. Jamás frente a mis ojos. Vale, la vez que vi a Mike mostrar su lado más salvaje y violento fue cuando castigó físicamente a su propia hija porque ella estaba... Los detectives analizan frenéticamente la línea temporal de aquel fatídico día. Cada segundo cuenta. Su principal objetivo es desentrañar cada interacción que la niña tuvo con Michael Myers. Entonces, un escalofrío recorre la sala. Confirman que una fotografía enviada esa misma mañana, exactamente a las 8:05, es la clave de todo. La imagen es desgarradora. Muestra a la pequeña paralizada por el miedo, intentando desesperadamente esconderse de él. El investigador Kohler da la orden con urgencia. Tienen que incautar las cámaras de seguridad de la casa de la niñera. Es la única manera de revelar qué clase de infierno se desató allí. Con una expresión sombría, añade que se dirigirán de inmediato al hospital infantil, justo después de recolectar hasta la última pieza de evidencia. Con el alma rota y las lágrimas a punto de desbordarse, Tori les hace una súplica desesperada. Les ruega que descubran qué clase de pesadilla llevó a su hija a ese estado tan crítico. Por favor, se los ruego con toda mi vida. Descubran qué fue lo que le hicieron a mi bebé. En este punto de la historia, los detectives aún navegan a ciegas. La identidad del perpetrador sigue oculta en las sombras, así que se preparan para adentrarse nuevamente en la boca del lobo.
La casa de Brianna Page Abbott y Michael les aguarda para una segunda inspección. Minutos después de que la niña es trasladada de urgencia al hospital infantil de Dayton, los oficiales llegan a la residencia. Las cámaras corporales captan una escena inquietante. Michael y un hombre mayor desconocido, vestido con una sudadera roja, esperan afuera con una calma escalofriante. Son invitados a pasar al interior de la casa, pero la atmósfera es enfermiza. Una normalidad perturbadora que choca violentamente con la tragedia que acaba de ocurrir. Michael y Brianna intentan forzar una charla trivial, tejiendo una fachada casual para ocultar su nerviosismo. Los oficiales confirman el reporte. La pequeña ha sido ingresada en el hospital infantil de Dayton. La niñera, Brianna, comienza a tejer su coartada. Describe meticulosamente la supuesta rutina de aquella mañana. Afirma que la niña llega alrededor de las 5:40 de la mañana y que suele dormir sobre mantas en la sala debido a su severa ansiedad y problemas de apego. Así que, solo denme una idea general de cómo es su rutina normal durante el día y qué fue lo que ocurrió hoy exactamente. Ellas llegan. Así que la bebé llega a eso de las 5:40 de la mañana, más o menos. Entiendo. La acuesto de nuevo. Ella tiene como una pequeña cama hecha de mantas, porque es una bebé demasiado inquieta. No duerme nada bien. Obviamente su madre lo sabe perfectamente. Hablamos de eso todo el tiempo. Así que normalmente la acuesto en el suelo de mi cuarto, pero ella se pone muy ansiosa con la gente y tiene esos problemas de apego. Y yo trato de decirle a mis hijos, no toquen el televisor. Pero cuando salí esa única vez a revisarla, estaba acostada viendo a la señorita Rachel y me saludó con la mano. Después de eso, simplemente se quedaron jugando. ¿Qué más hicimos? ¿Llevaste? No, yo llevé a los niños a la escuela. Tú fuiste a Home Depot, ¿verdad? ¿Eso fue esta mañana? Fui a Home Depot más temprano. Bueno, tú fuiste 2 veces. Brianna lanza su carta principal. Afirma haber salido a las 10 de la mañana para hacer recados, dejando a Michael completamente solo con la víctima y otros 3 niños. Michael toma el relevo de la historia. Dice que la víctima estaba sobreestimulada, así que la acostó alrededor de las 11 de la mañana para que durmiera una siesta. Y asegura, con frialdad, que al revisarla 15 minutos después, ella aún respiraba y la senté. Estaba llorando cuando la dejé ahí, lo cual es normal. Y yo le dije algo como, vete a dormir, ¿sabes? Y apagué la luz de la habitación. Cerré la puerta. Volví a mirar unos 15 minutos después. Y si pudiera mostrarles cómo, ella estaba acostada en esta posición y simplemente parecía estar profundamente dormida. Y la miré. Pude ver cómo su pecho se movía al respirar. Y pensé, ya sabes, cuando espías a tu hijo y crees que no está dormido, pero luego ves que sí lo está. Entonces simplemente dices, de acuerdo. Así que retrocedí despacio y cerré la puerta. ¿A qué hora ocurrió eso exactamente? Eso debió ser alrededor de las 11. A las 11 más o menos. Ambos niegan categóricamente saber algo sobre las brutales heridas. Ambos insisten, casi al unísono, en que la niña era torpe. Como si leyeran un guión ensayado, comienzan a repetir exactamente las mismas frases. Pero los detectives son astutos y desvían el interrogatorio hacia el comportamiento de la pequeña. La coraza de Brianna se agrieta. Admite que la víctima no soportaba a Michael desde hacía meses. Lloraba desconsolada cada vez que él cruzaba la puerta de la habitación, escondiendo su rostro como si estuviera frente a un monstruo. A ella solía agradarle mi esposo, pero ahora ya no. No sé si es por su barba o qué le pasa. Una revelación crucial. Esta confesión es el detonante para que los detectives exijan de inmediato las grabaciones de la cámara NetView. Quieren verificar la historia con sus propios ojos. Acorralados y sudando frío, Brianna y Michael intentan defenderse, alegando que las cámaras se mueven solas, que entran en modo reposo constantemente y que solo guardan clips muy cortos. Nada es continuo. Todo tiene que grabarse manualmente, excusan con desesperación. Con suerte, encontraremos una forma más rápida de ver las grabaciones en tiempo real. Pero la sombra de la culpabilidad ya ha comenzado a devorarlos. Lo único que necesitamos son las imágenes de las cámaras
desde las 8 de la mañana. Si logras extraer los videos desde las 8 hasta las 10:30 de la mañana, son 2 horas y media cruciales. Solo necesitamos capturar todo ese lapso de tiempo. La verdadera pregunta es, ¿podremos contactarte cuando llegue el momento? Sin pruebas contundentes en video, los detectives advierten que el reloj no se detiene. Una orden de cateo sigue sobre la mesa. El teniente Weber no se anda con rodeos. Las brutales heridas de la niña no cuadran con una simple caída de rutina. Pero Brianna se pone a la defensiva. Insiste en que la pequeña suele golpearse la cabeza a veces sin derramar una sola lágrima. Mientras el detective Kohler arma el rompecabezas del tiempo, un detalle perturbador sale a la luz. Cada vez que Michael abre la boca, el detective capta un repugnante y sutil olor a vómito. No le pregunta si está enfermo o sufriendo una resaca. No, todavía no es el momento de atacar. El detective le entrega su tarjeta a Brianna, con la orden estricta de enviarnos clips de video por partes, y lanza una advertencia final. Por nada del mundo debe contactar a la madre de la niña todavía. Como si fuera una escena del crimen, los oficiales incautan el pequeño colchón donde la niña perdió el conocimiento y abandonan la casa. Antes de sumergirnos en la oscuridad de esta historia, asegúrate de darle me gusta y suscribirte si sigues estos escalofriantes casos del 911. Investigaciones criminales y el verdadero peso de la justicia. Tu apoyo es la luz que mantiene visibles estos casos. Hola, buenas tardes. Your support helps keep these cases visible. El hospital acaba de enviar los resultados de emergencia, así que tuve que regresar para que hablemos frente a frente. De acuerdo. Bien, ¿tengo permiso para entrar en la casa? Sí, pasa adelante. Los perros están detrás de la reja. Bien, parece que esta vez no buscarán problemas. El diagnóstico es una completa pesadilla. Los médicos confirmaron el horror, el hueso occipital destrozado, el húmero derecho fracturado y un letal hematoma subdural, daños catastróficos, que solo podrían ser causados por una fuerza descomunal. Heridas con las que ningún niño podría caminar, sostenerse en pie, y mucho menos ignorar para irse a dormir. Un silencio sepulcral invade la habitación mientras la cruda realidad los golpea. Bien, acabo de colgar el teléfono. En cuanto pisé la oficina, me comuniqué con el médico de urgencias. Hay una fractura masiva en el hueso occipital, justo en la parte trasera del cráneo. Su brazo derecho tiene el húmero quebrado en dos y sufre un hematoma subdural. En palabras simples, su cerebro se está ahogando en sangre. Hablé personalmente con los especialistas. Les hice una pregunta muy clara. Les pregunté si el estado en el que vi a la niña en los videos encajaba con estas heridas. ¿Acaso una niña con este nivel de destrucción interna podría ponerse de pie e interactuar con otros niños como si nada? Mi respuesta fue contundente. Es absolutamente imposible. Lo escribieron con puro terror. Es una fractura masiva. Un daño estructural complejo y devastador. La mirada del detective se vuelve de hielo. No hay lugar para suavizar el golpe. La pequeña casi no registra actividad cerebral. Su frágil vida pende de un hilo. Está en estado crítico. Los doctores fueron claros. Este nivel de destrucción requiere un impacto bestial. Sinceramente, no sé si logrará sobrevivir. Muestra pequeños destellos de actividad cerebral, pero la oscuridad le está ganando. El día. La atmósfera se vuelve densa y el teniente Weber cambia drásticamente el rumbo del interrogatorio. Llegó la hora de la verdad. Necesitamos aclarar con exactitud quiénes estaban ocultos en esta casa. Lieutenant Weber shifts the ¿Quién tuvo a la niña en sus garras? Y sobre todo, los oscuros hábitos de bebida de ese individuo. Se dirige a Brianna sin titubear. Solo una persona se quedó a solas con esta inocente criatura. Quiero que quede claro, no creo que tú seas el monstruo aquí, ¿de acuerdo? Pero si te descartamos,
Eso solo deja a una persona dentro de esta casa, ¿no es así? Dime la verdad. ¿Qué clase de relación tienen ustedes dos? Han estado bebiendo, lo sé. ¿Pero él se embriaga con demasiada frecuencia? Ajá. Respóndeme algo. ¿También bebe alcohol a plena luz del día? A veces, el tufo alcohol lo delataba ayer. Es un sujeto que explota de ira con facilidad. Sobre todo luchando contra sus demonios de estrés postraumático, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no. ¿Solo cuando bebe ese maldito licor? Sí. Pero fuera de eso, no es un hombre violento. De hecho, él tiene mucha más paciencia que yo. Aún. Brianna intenta desesperadamente justificar su oscuro pasado, su ex y todo el caos emocional. Ella jura por su vida que él jamás le pondría un dedo encima, ni a ella ni a la niña. Pero el instinto del detective no perdona y la acorrala sin piedad. Le menciona casos similares y las irrefutables pruebas médicas que descartan por completo un simple accidente. Cuando le preguntan qué dijo Michael tras el interrogatorio de ayer, Brianna repite sus mentiras como un guión, puro teatro, conmoción, preocupación y la negación absoluta de que alguien lastimó a la pequeña. Pero los detectives no se tragan ese cuento. La evidencia ya apunta hacia una aterradora y oscura dirección. ¿Qué te dijo anoche cuando nos fuimos? Él solo repetía: simplemente no puedo creer que esto esté pasando. Decía: espero que ella esté bien. Incluso estaba llorando a mares. Hemos estado enviándonos mensajes, ¿saben? Me dijo: esto es solo un maldito incidente imprevisto. Ya saben, como si fuera una tragedia de la que nadie tiene la culpa. Como si nosotros jamás le hiciéramos daño a ningún niño en el mundo. Jamás. Ojalá pudiera creerte, ¿sabes? Conozco a tu padre desde hace 25 años. Si mi intención fuera engañarte, ya lo habría hecho. Pero no voy a jugar contigo. Él lo hizo. Y estoy seguro de que su oscuro pasado con el alcohol fue el verdadero detonante. No creemos que sea un villano despiadado. Creemos que cometió un error fatal. Y cuando hablemos con él, se lo diremos directamente en la cara. Te lo repito, no creemos que sea un monstruo. Exigen las grabaciones de la cámara de la casa. El objetivo es simple: destrozar la coartada de Brianna, confirmar quién entró a esa habitación y establecer exactamente cuándo la niña dejó de llorar para siempre. Los investigadores necesitan el clip de las 10:30 para descubrir con precisión quién tocó al bebé y en qué momento exacto. Así que sobre ese video realmente necesitamos la grabación de las 10:30 para demostrar que realmente llegaste a casa, que solo estabas cuidando a los niños y cosas así. Para probar de una vez por todas que tú no fuiste la causante de esta pesadilla. ¿Quieren que busquen mi propio teléfono? Te dejaré hablar a ti, Michelle. Soy un absoluto desastre con la tecnología. Quiero decir, supongo que puedo intentar buscarlo. Mira, ese video que tienes allí incluye el audio completo. Si puedes reproducirlo desde las 10:30, nos sentaremos aquí a escuchar cada escalofriante detalle. Seguramente escucharás la verdad en esa grabación. Bueno, miren, ya lo intenté. Y no se escucha absolutamente nada. Antes de irse, el detective Weber le lanza una advertencia helada a Brianna. Tiene estrictamente prohibido contactar a nadie ajeno a la policía hasta que el caso avance. La tensión corta el aire. Y no hay margen de error para que se inventen más mentiras. Los detectives salen sabiendo que necesitan esas grabaciones y un último interrogatorio como el verdadero culpable. A las 17:59, los detectives pisan a fondo hacia Dayton, con la línea de tiempo clara, las pruebas médicas y la nueva evidencia en video. Solo hay una conclusión posible. Michael Mayor es el culpable que estuvo a solas con la niña antes del desastre. Lo acorralan en su trabajo, la división de recolección de basura de la ciudad. Las esposas hacen clic, es arrestado de inmediato por agresión grave y por poner en riesgo crítico la vida de un menor. Se acabó el juego. Hola muchachos, soy Michael.
La atmósfera se volvió asfixiante. En este preciso momento, quedas oficialmente bajo arresto. ¿Queda claro? Quiero que hablemos de absolutamente todo. Y lo haremos aquí y ahora. ¿Me escuchas? Estás detenido por la pesadilla que acaba de ocurrir. ¿Entendido? Mis oficiales te escoltarán a la comisaría y allí hablaremos cara a cara para explicarte la gravedad de esta situación. Escucha bien. Tu cooperación es vital. Y hasta ahora no has causado problemas. Así que más te vale seguir colaborando. Porque podría ser tu única salvación en este infierno. ¿Lo entiendes? Bien. Grábate eso en la mente. Mientras los detectives iban en camino, Brianna comunicó una actualización que cambiaría el rumbo del caso. Había encontrado una grabación de seguridad. En el escalofriante audio, la niña gritaba aterrada, seguido de 2 golpes ensordecedores, y luego un silencio sepulcral. Las imágenes revelaron una verdad perturbadora. La pequeña solo lloraba cuando Michael se acercaba a ella, destrozando por completo la teoría de que estaba alterada por jugar con otros niños. Él era la fuente de su terror. La escena cambia a la sala de interrogatorios. El aire cortaba como cuchillas mientras le leían sus derechos a Michael. Con una calma indignante, afirmó que no era un sospechoso, sino un simple residente del hogar. Pero el detective no iba a tolerar sus juegos. El macabro audio, capturado dentro de la casa, lo ubicaba a solas con la víctima en el instante exacto en que ocurrió la tragedia. Estaba acorralado. Mira, hoy salieron a la luz pruebas abrumadoras. La niña está al borde de la muerte. Su estado es absolutamente crítico. ¿Tienes la más mínima idea del daño interno que sufrió? ¿Qué demonios le pasó realmente? Para eso mismo te trajimos aquí. Exigimos respuestas, y las queremos ahora. No entiendo por qué me tratan como a un criminal solo por vivir ahí. Cállate y escúchame un segundo. Las pruebas no mienten. Tú eras el único monstruo en esa casa. Sí, estaba ahí, ya lo admití desde el maldito principio. Hablamos con los médicos, y la línea de tiempo es irrefutable. Además, tenemos la grabación de la habitación, así que necesitamos que hables. Si no dices qué pasó, los médicos tendrán una oportunidad de salvar de la vida. Y viéndolo desde otra perspectiva, confesar es lo único que podría ayudarte a ti también. Quiero creer que no eres un ser sin corazón. Sé que los traumas de tu pasado te han dejado cicatrices psicológicas profundas. La llevé a la habitación porque no paraba de llorar, y la senté ahí. Cuando volví a revisar, calculo que unos 15 minutos después, parecía estar profundamente dormida. Era una vil mentira. Michael acababa de tejer su primera red de engaños. Los detectives sabían que era físicamente imposible. El equipo médico ya había descartado cualquier teoría de un simple accidente. El tiempo no cuadraba. Sin dudarlo, le arrojaron la cruda realidad de las heridas sobre la mesa. Una fractura masiva de cráneo, un brazo destrozado y hematomas que helaban la sangre. Nada de eso encajaba con su ridícula historia. Los médicos confirmaron que se requería una fuerza brutal. Esa es una fractura por un impacto catastrófico, algo que jamás ocurre por una simple caída de la cama. ¡Eso es imposible! Escúchame bien, estamos hablando de un trauma severo y devastador. El detective expuso la pesadilla del audio, el grito desgarrador, los golpes fulminantes y finalmente, un vacío aterrador. El infierno se desató en esa habitación, y Michael era el único depredador presente en las sombras. Los detectives cambiaron de táctica magistralmente. Lo acorralaron presentándole 2 únicos escenarios posibles: un acto de pura maldad premeditada o un estallido de furia incontrolable seguido por un pánico absoluto. Le aseguraron que no lo veían como a un demonio, pero exigían la verdad absoluta. Bajo la aplastante presión, la fachada de Michael comenzó a resquebrajarse. La sacudí y la estrellé contra el suelo con todas mis fuerzas. Bien. Pero fue sobre la alfombra, juro que cayó sobre la alfombra. Se los garantizo por mi propia vida, fue sobre la alfombra. Pero perdí el control por completo. La estrellé contra el piso y lo hice con una fuerza bestial. De acuerdo. ¿Cuántas veces lo hiciste? 2. Quizás 2 veces. 2 veces. Entiendo. Pero sí, la sacudí con fuerza. Así que la sacudiste.
Lo hice, no fue con tanta fuerza, pero pasó, ¿sabes? Entiendo. ¿Y qué estaba haciendo ella en ese momento? ¿Acaso lloraba? Sí, lloraba. Simplemente no paraba de llorar. De acuerdo, y entonces la arrojé contra el suelo. Espera. Después de azotarla contra el piso. ¿La arrojaste de nuevo? No. Cuando la tiré al suelo, su llanto se detuvo y simplemente pareció quedarse dormida. Yo jamás imaginé que le causaría un daño tan devastador. Le escribiste a tu esposa a las 11:43 de la mañana. Creo que algo anda mal con Vivian. Está durmiendo, pero tiene un ojo abierto y el otro cerrado. Sí, fue en ese maldito instante cuando el terror empezó a invadirme. Ya veo. Y ella te respondió que era algo completamente normal, así que pensé, de acuerdo, no es nada grave. Pero ahora siento que deberían dejar entrar a sus padres a esta sala y permitir que me maten a golpes. Después de todo, es el castigo que me merezco. Mi esposa es inocente. Ella no tuvo absolutamente nada que ver en esto. No sabía nada en absoluto. Entiendo. Pero, ¿alguna vez le confesaste tus horribles actos? ¿Acaso ocultaste este oscuro secreto, incluso a la mujer que amas? Ella no sospecha nada. No tiene la más mínima idea. No podía soportar que descubriera el monstruo que soy. Al caer el telón de este tenso interrogatorio, la aterradora verdad sale a la luz. La azotó con brutalidad 2 veces. La sacudió sin piedad y la abandonó en el frío suelo. Y guardó un silencio sepulcral. La sombría entrevista concluye, mientras los oficiales irrumpen para arrastrarlo a la prisión del condado de Miami. No puede ser. No puedo creer que esta pesadilla sea real. Esto es un maldito infierno. Jamás podré ver a mis propios hijos crecer. Lo lamento tanto. Perdónenme la vida. ¿Acaso mis hijos escucharán esta grabación? Si algún día escuchan esto, lo siento con toda mi alma. Por culpa de mis propios pecados, se han quedado sin padre. El 19 de diciembre del año 2024, al filo de la medianoche, el caso desciende a la más absoluta oscuridad. On December 19th, 2024, just after midnight, the case takes its final. El teniente Christopher contesta el teléfono. Es una llamada escalofriante del investigador forense Craig Stiver. La pequeña niña acaba de ser declarada muerta en el Hospital Infantil de Dayton. El último aliento la abandona exactamente 13 días después de que el monstruo llamado Michael Mayer confesara haberla sacudido y azotado contra el piso. No fue un simple accidente, fue un asalto despiadado. Como declaró el Dr. Lyer, aquel brutal impacto la dejó inmediata y permanentemente destruida. No había esperanza de recuperación. 0 posibilidades. Las heridas eran demasiado monstruosas para sobrevivir. El destino no perdona. Michael Mayer fue acusado formalmente de asalto agravado y crueldad infantil. El 5 de agosto del año 2025, el juez dictó su sentencia ineludible: cadena perpetua tras las frías rejas. Aunque el sistema le otorga una pequeña luz, la posibilidad de libertad condicional recién tras 15 largos años de encierro. Hasta que ese día llegue, su alma se pudrirá en las sombras de la prisión del condado de Miami. Hasta que ese día llegue, su alma se pudrirá en las sombras de la prisión del condado de Miami.